En línea con lo que dice Feli, sí, el modelo de las 5 leyes es un complemento perfecto. Explica de manera distinta y muchísimo más precisa y muchísimo más atinada algunos fenómenos de la medicina. Perdón, Ahí María acabo. Alejandra y Maisa, ¿se pueden mutear? Ahí Porque está. hay interferencia. Ahí está. Perdón, sí. ¿Hay alguien más que está...? Bueno, si detectan ruidito, mútense. Entonces esto, explicamos desde las 5 leyes de manera mucho más precisa, mucho más atinada algunos fenómenos de la medicina. No sustituye la medicina, complementa la medicina. Por eso siempre invitamos a los médicos a que conozcan este modelo para engancharlo. Hola, Tani. Entonces, desde este modelo damos un marco mucho más amplio de entendimiento a lo que nos pasa para poder abordar mejor lo que nos pasa, para poder comprender mejor los síntomas, por ende, la enfermedad, la etiqueta diagnóstica, desde esta visión más integral. Por eso es que es importante, ¿no? No es una terapia, no es un tratamiento, no es otra medicina, no es yo me quiero atender con 5 leyes, sino que es un complemento perfecto desde la biología para poder ser mucho más preciso. Por eso es que nosotras, tanto Félix siendo médica, como yo siendo biodeco, bueno, y el resto de las chicas que hoy está acá, Guille, Tani, Maggie, somos súper entusiastas, investigadoras, divulgadoras, porque sentimos que las 5 leyes biológicas de la naturaleza las tenemos que conocer para poderlas aplicar. Y yo ya estaba pensando, ¿no? Como después vamos a hacer el año que viene seguramente de vuelta introducciones a las leyes, pero ustedes saben que a mí me gusta hacer el resumen. Bueno, hoy vamos a hablar del dolor, fundamental. Primer orden, el dolor no metafórico, no el dolor de la psique, sino el dolor que duele. El dolor que está presente en casi todos los programas, mayormente en la fase de solución de los programas. El dolor que nos hace correr a la guardia, el dolor que no sabemos cuándo termina, no sabemos qué esperar, si se va a poner peor, si se va a poner mejor. Para eso está la brújula que la vamos a usar. El dolor que empieza a jugar con el miedo, ¿no? Que empieza como a llamar al miedo. Vamos a ver distintos tipos de dolor. Espero que les guste la clase que armamos. Y vamos a aprovechar para ver, con la excusa del dolor, el resto de los amigos de la reparación. La inflamación, la fiebre, los sudores nocturnos, el dolor de cabeza, la caída de azúcar, temitas de memoria. Y fundamentalmente queremos que de esta charla se lleven el para qué me sirve el dolor, el sentido biológico del dolor. Porque es lo que queremos que se lleven siempre de todas las charlas, ¿no? El sentido biológico, el para qué, y con esta sensación de que no estamos rotos, no estamos equivocados, no estamos para irnos a reparar, sino que esto tiene otra explicación, nada es un error, la naturaleza no comete errores, todo tiene un sentido. Y hoy pensaba cómo armo la intro, la típica intro de 5 leyes que siempre me gusta darles, y aparte me gusta que vean que la doy yo, que no soy la médica. Ustedes saben que yo soy arquitecta. Siempre me gusta explicarlo yo para que vean que es re básico, que si lo puedo explicar yo de arquitecta, lo puede explicar cualquiera. Entonces hoy pensaba que las 5 leyes es como un modelo que describe la arquitectura de esto que somos. Es un tratado de arquitectura. Hammer se sentó y redactó un tratado de arquitectura. Lo escribió todo y lo dibujó todo punto por punto, porque la parte del cerebro es los planos dibujados. Entonces, a ver qué les puse acá. Bueno, como siempre les pongo los 3 dibujitos, ¿no? Por empezar, tenemos que distinguir que en esto que somos, en esta arquitectura que somos, hay 3 dimensiones, 3 planos,
psique, cerebro y órgano, que son una distinción para agruparnos, para agrupar cosas en categorías, para estudiar, pero en realidad la división real es bastante difícil de trazar. Nosotros somos un individuo indivisible, integrado por estas tres dimensiones, pero todo junto. Entonces está bueno tratarnos como el todo junto, ¿no? Y a este individuo indivisible le van pasando cosas en la vida, y esas cosas que a veces pasan nos superan, como yo les digo siempre en consulta, nos tapa el agua, amenazan nuestra supervivencia, nos dejan la cabeza trabada, nos ponen demasiado estrés, y bueno, por ahí, por ese caminito nos vamos a hablar de, para las que saben 5 leyes, del DHS, ¿no? Del evento agudo, sorpresivo, inesperado, vivido en soledad, difícil de expresar, pero bueno, a este individuo que le pasan estas cosas, que a veces estas cosas que le pasan lo sobrepasan, está diseñado para hacerle frente a estas cosas. Por eso insisto en el tratado, ¿no?, de arquitectura. Estamos diseñados especialmente para hacerle frente a estas cosas con un programa biológico especial, que es el otro gran concepto del tratado de arquitectura, que es similar a cualquier programa que corre en el cuerpo en condiciones normales, pero 4x4. Y es en, digamos, 4x4 especial. Corre solo cuando necesito subir la cuesta, corre solo en condiciones normales, si no, corre la habitual. Y es en el marco de un programa especial en donde nosotros vamos a encontrar los síntomas, y los síntomas, los médicos, o digamos desde la visión de la medicina, los agrupamos o los usamos para catalogar, rotular las enfermedades, y los que hacemos 5 leyes, a los síntomas los usamos como signos para que nos hablen del programa, de qué órgano, de qué tejido está en programa, de qué fase estamos hablando de ese programa, porque obviamente ustedes se tienen que acordar que los programas tienen 2 fases. A ver qué les puse acá. Bueno, esto es más para la otra parte del tratado de arquitectura. Que los programas tienen 2 fases siempre. Ahí está marcado simpaticotonía, vagotonía. Estas 2 fases tienen que ver con: estoy en conflicto, se genera una adaptación para resolver ese conflicto. Termina el conflicto, se desarma la adaptación porque ya terminó el conflicto y no lo necesito más. Entonces, ahí estamos claramente con algunos tejidos amplían, ¿no?, la obra, algunos tejidos hacen una ampliación, otros tejidos hacen una remodelación, que es como me gusta verlo a mí. Ahí les pegué un pedacito de la brújula para que vean, ¿no? Algunos tejidos primero amplían, primero crecen y después demuelen eso que crecieron. Otros tejidos hacen una remodelación, que es demuelen y después construyen arriba. Entonces esta cosa de que el cuerpo funciona o ampliando o refaccionando todo el tiempo, según en qué capa embriológica pertenezca, es qué tipo de comportamiento, pero estamos todo el tiempo ampliándonos o refaccionándonos para sobreponernos a determinadas situaciones que nos ponen en estrés, que nos ponen en amenaza, que nos superan. Y ahí está el sentido biológico de esa ampliación o de esa refacción. Siempre que entramos en este programa es para resolver algo, para estar mejor. Y lo que nos gustaría que se queden de este tema es que los síntomas son parte de un programa, por ende son parte de la solución, no son un problema los síntomas. Los síntomas son parte de la solución, son parte del programa. El programa se disparó para solucionar, para resolver algo. Entonces, a los síntomas los usamos para entender, yendo para atrás, qué fue todo eso lo que pasó. Y adentro de esos síntomas, especialmente el dolor, que es lo que vamos a hablar hoy,
el dolor no es un error desde esta mirada, es uno de los síntomas que nos va a permitir y hacer todo el camino para atrás para entender el programa y todo lo que pasó con ese programa. Ay, perdonen. Ahí está. Bueno, ya les aburrí con mi introducción. Mi idea es, cada vez que hago esta intro, motivarlos a estudiar, motivarlos a que nos pidan a ver dónde puedo leer más, dónde puedo estudiar más. Eh, como dice siempre Mate, no nos crean, verifiquen. El camino de las 5 leyes es estudiarlo y probarlo cada uno en su cuerpo y en sus programas. Pero yo no voy a dejar de aprovechar la oportunidad que tengo de hablarles cada vez que se me presente para volver a explicar todo, porque es muy fácil y porque es muy lógico, y porque quiero que vean cómo yo desde la no medicina lo puedo hacer fácilmente. Uy, bueno, ahí tenemos que arrancar con todo, Feli, ya. Bueno, Ya muchas gracias, empezó Flor. el dolor Estuvo muy propiamente bueno. dicho. Yo ya desde el principio les quiero pedir disculpas. Yo me encargué de pasear al perro, pero es un cachorro y no hay cantidad de paseo que lo calme. Así que bueno, si ustedes ven una masa peluda saltando para un lado para el otro, es la versión peluda de Hammer que vive en mi casa. Bueno, empecemos con el dolor. Entonces, hay algo que es muy interesante de este modelo y es realmente cómo a medida que lo empezamos a incorporar, aquellos que nos gusta aplicarlo y usarlo y vivirlo, es que nosotros ya, digamos, las etiquetas diagnósticas es como que las tiramos para atrás. Porque las etiquetas diagnósticas nacieron ¿para qué? Para poder poner un protocolo de tratamiento, ¿no? O sea, el médico necesita el diagnóstico para ir a ver qué dice el libro que hay que hacer con eso, ¿no? O sea, todo diagnóstico tiene asociado un tratamiento y un pronóstico, ¿sí? A veces ese tratamiento se sabe que es paliativo porque no resuelve el problema, pero bueno, ya es como que entramos en un casillero dentro de los algoritmos de la medicina hegemónica, ¿no? Nosotros cuando trabajamos a través de este modelo y miramos las cosas bajo esta lupa, a nosotros realmente lo que nos interesa son los síntomas. Porque sabemos que los síntomas nos hablan de ciertos tejidos, ¿no? No todo síntoma es sinónimo de un solo tejido. Hay síntomas que se presentan por adaptaciones de distintos tejidos. No necesariamente que muchos tejidos al mismo tiempo, sino que distintos tejidos pueden dar el mismo síntoma en algún momento de su adaptación, ¿sí? Pero rápidamente nos genera una visión de, bueno, estos son los posibles programas biológicos que puede estar atravesando esta persona, y entonces empezar a trabajar, como nosotros decimos, con hipótesis, ¿no? En relación a qué programa biológico está corriendo, ¿sí? Y el dolor es un síntoma que nos visita en muchos programas biológicos, ¿no? Eh, y que lo conocemos todos, porque en mayor o menor medida todos hemos en algún momento transitado este síntoma, ¿no? Lo hemos sentido, lo hemos sentido, y como dice Gloria, vamos a hablar del dolor físico, ¿no? El dolor psíquico, ¿sí? Pero no negamos su existencia, por supuesto que sí, pero nos vamos a quedar, como siempre nos quedamos cuando hablamos de este modelo, en el envase biológico, en este mamífero superior que somos, sin esa capita de neocórtex, ¿no? Esa capita de neocórtex es lo que nos hace humanos, pero todo el resto somos igual que el elefante, que el tigre, ¿sí? O sea, todo ese envase es igual, y después nosotros tenemos un coating muy especial que nos hace humanos, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente a la parte del envase, ¿no? De la biología. Entonces vamos a empezar con el dolor. Nosotros siempre nos gusta encontrarle el sentido. Obviamente este modelo se basa en el sentido biológico, acá no hay errores, esto no es ni tu genética, ni comiste mal, ni viniste fallada, ni tu sistema inmune te atacó, ni ninguna de esas cosas. Acá esto tiene un sentido, y el sentido siempre es en pro del individuo, ¿sí? Siempre es en pro de la supervivencia, ¿ok? El otro día Gloria hizo un post muy lindo en BioHealing, hablando sobre cómo realmente muerte y enfermedad son
ay, no me sale la palabra, Opuestas. opuestos, ¿sí? Porque justamente la enfermedad como parte de un programa biológico de emergencia es el intento desesperado por no morir, ¿sí? Ahora, a veces no lo logramos pasar a ese obstáculo y bueno, y entonces, bueno, está digamos, la falla de la supervivencia, que es la muerte. Pero justamente, gracias a que tenemos la capacidad de adaptar nuestros tejidos, no morimos, sino que sobrevivimos, ¿sí? Si no pudiéramos, si no nos pudiéramos enfermar, nos morimos directamente. Entonces, los síntomas, de alguna manera, son una expresión de que sobrevivimos y estamos vivos. Si ustedes no quieren tener síntomas, es muy fácil. Uno tiene que estar muerto y no va a haber síntomas. Eso seguro. ¿Por qué? Porque ahí no hay adaptación posible, ¿sí? Entonces, empecemos a mirarlos de otra manera, también con cierta alegría, ¿no? Diciendo, bueno, ok, es mi cuerpo tratando de ayudarme, ¿sí? Eso no quita que el dolor es algo desagradable y que hay que aliviarlo. No estamos en contra de aliviar el dolor. Lo que decimos es, empecemos a mirarlo con otros ojos. Y probablemente, vamos a ver por qué un poquito más adelante, el dolor va a doler menos, ¿sí? Entonces, vamos a el primer sentido biológico del dolor, la alarma, la denuncia de que hay una lesión, te están lastimando, ¿sí? Hemos sobrepasado el nivel molestia, si hay dolor, se superó el umbral que tienen esos tejidos de sin adaptarse, soportar lo que está pasando. Ya después me está lastimando el tejido. Entonces aparece el dolor a través de digamos, unas terminaciones especiales que tenemos en muchos tejidos que se llaman terminaciones nociceptivas, que son las encargadas de detectar ese dolor, ¿no? Entonces pueden aparecer, por ejemplo, ante situaciones donde hay una amenaza química, una amenaza física, un estiramiento, ¿no? Se me ocurre levantar algo demasiado grande y bueno, ¿no? El músculo se estira tanto que llega un punto a romperse, el desgarro muscular, ¿sí? Suele ocurrir como resultado de un exceso de carga sobre el umbral que podía manejar ese tejido, ¿sí? Después vamos a ver que el cuerpo, que no es ningún son, me avisa y después pone en marcha un programa biológico para que la próxima vez yo sí pueda por ahí acercarme a esa carga, ¿sí? Y vamos a ver que después aparece otro tipo de dolor. Pero el dolor de alarma lo conocemos todos. Es sacar la mano de ahí, la tenés arriba de la hornalla, sacala, porque te estás quemando, ¿sí? Te caíste, te levantás. O sea, todo lo que me esté generando dolor por una situación. Sería un DHS del mundo real, digamos, ¿no? Un DHS de primer orden. Bien de primer orden. ¿Bien? Y ahí, bueno, tenemos todo tipo de ejemplos. Acá no les tengo que explicar mucho. Rápidamente la respuesta acá generalmente es motora, ¿no? Y a veces viene con una palabra, una mala palabra también. O sea, esas son las dos respuestas. ¿Ok? Vamos a la... Bien, entonces. Acá Gloria puso bueno, acá esto iría con inflamación, ¿no? Ahí está. Vamos al segundo sentido biológico. El segundo sentido biológico del dolor tiene que ver con quédate quieto que quiero arreglar, quédate tranquilo, déjame dedicarle energía a este tejido, déjame que las cosas se las coloque de una manera para que suelden bien, ¿no? Cualquiera que alguna vez tuvo o alguna lesión en una rodilla, en una articulación, en un músculo o en un hueso, sabe que para que no le duela, lo tiene que dejar quieto, seguro, ¿sí? O por lo menos le va a doler menos, ¿sí? Y esto tiene que ver con el mismo mecanismo reparativo. Acuérdense que la inflamación es el mecanismo por el cual la biología repara los tejidos. Eso involucra, ¿sí?, mandar mucho líquido, ¿sí?, hacia esa zona se edematiza, ¿sí?, y comprime las terminaciones nerviosas. Es parte del juego, es como que lo hace a propósito, para que vos digas, bueno, esta parte, déjala quieta. Hay otros mecanismos también, ¿no? Puede haber arriba de una inflamación una contractura muscular, justamente para, digamos, que haga como una especie de yeso natural a esa zona, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, ay, estoy con que me duele acá, y cuando vas al dentista te dice, no, el problema es que vos tenés bruxismo, ponele, o que vos mordés mal. Y básicamente el músculo estaría, de alguna manera, recubriendo o ayudando a inmovilizar una articulación que por ahí está crónicamente en reparación, ¿sí?
Entonces ahí es donde vienen algunas como ayudantes periféricos, pero siempre con el sentido de hacer que la persona ahorre energía. ¿Por qué? Porque la energía ahora está orientada hacia la reparación y hacer que esa zona se quede quieta para que yo la pueda reparar bien. En general, cuando hay este tipo de dolores inflamatorios, uno lo que recomienda es, si la persona no puede hacer reposo absoluto de esa zona, bueno, que siempre se fije qué movimientos le generan dolor y cuáles no. Y que haga los que no le generan dolor. Pero que cuando aparece el dolor, la biología te está diciendo, este movimiento, por favor, no. Porque acá es justo donde estoy poniendo la viga, donde estoy poniendo el ladrillo, donde estoy pegando la mano, lo que sea, todo el lenguaje de Gloria. Gloria maneja el nuestro, nosotros no manejamos el de ella. Pero bueno, la idea es esto es entonces fácil. Obviamente acompañado del dolor vienen cosas como calor, ¿no? Aumento de temperatura local, a veces aumento de temperatura generalizada, después vamos a hablar un poco de la fiebre. Ahí estamos, ¿no? Claro. Sí. Para que se ubiquen en la brújula, que nosotros estamos hablando del dolor en esta partecita donde está marcado en rojo, ¿sí? Y ahí, como dice Feli, viene con, entonces, aumento de temperatura local, puede venir con enrojecimiento de la zona, ¿no? Se habla de dolor, rubor, tumor, pérdida de la función. Puede ser que esta zona no la pueda, ¿sí? A veces el músculo no está contraído, está flácido, ¿sí? Entonces no lo podemos mover. Ya está, logré lo que quería, ¿sí? Entonces, todos esos síntomas tienen un sentido y son justamente para asistir esa reparación, ¿ok? Estos dolores, para aquellas que ya empiezan a manejar el tema de los tonos, simpaticotonía, vagotonía, son de vagotonía. El dolor de alarma es de simpaticotonía, ¿no? El que vimos antes es, sal de ahí maravilla, como dice Gloria, ¿sí? Huí de ahí, sacalo. Este es un dolor de vagotonía, todo el perfil hormonal hacia el reposo, estoy más cansada, ¿sí? Me siento afiebrada, aunque me tome la fiebre, me siento afiebrada, ¿sí? En esta situación de vagotonía, ¿en qué momento les parece que estos dolores, en qué momento del día aumentan? ¿Quién se anima a tipear? ¿A qué hora del día aumentan estos dolores? La noche. ¿A qué hora de la noche? A la noche está perfecto, es una excelente respuesta, yo ya te pongo un 9. ¿A quién le pongo 10 y me dice la hora? 2 de la mañana. ¿Quién dijo a la mañana? No, a la mañana no. No, dijo 2 de la mañana. 2 de la mañana, no. 19 horas, casi. A las 20 horas. A partir de las 8 de la noche, ese generalmente es el switch que tiene el ritmo circadiano como para ya el cuerpo entrar en modo reparación absoluta. Obviamente que nosotros, con nuestro influjo de pantallas y todo eso, le hacemos la vida más difícil. Pero en principio, todas las que fueron mamás, acuérdense a qué hora sube la fiebre de los chicos. A las 8 de la noche. Porque la cola en la guardia empieza a las 8 de la noche. Todos los que hicimos guardia, yo me acuerdo que yo salía y le decía a la gente, ¿por qué a las 8 de la noche vienen todos? Me estuve rascando hasta hace 5 minutos, no venía nadie. Y la gente me contestaba, porque se nos viene la noche, doctora. Pero realmente se estaban sintiendo peor. Se estaban empezando a sentir peor. ¿Por qué? Porque es a la hora que el cuerpo entra en modo reparación general y se suma la reparación local. Son 2 reparaciones juntas, los síntomas aumentan, ¿sí? Y ni les cuento si le tienen miedo a la noche. Eso vamos a ver qué otra cosa aumenta el síntoma de la noche, ¿no? Pero ya para que esto ustedes úsenlo, porque entonces cuando, ay, me duele tal cosa, ¿cómo te duele más? De noche, listo, es un dolor inflamatorio, estás arreglándote. ¿Eso significa que no voy al médico? No. Pero yo ya sé, desde el lado de la terapéutica, ya puedo hacer algunas cosas en casa. Una de las cosas que alivia mucho el dolor inflamatorio es el frío, ¿no? El hielo, local, protegido, ¿no? Y es algo que no intoxico a nadie, siempre y cuando lo cubra con algo, no quemo ninguna piel, y ya eso empieza. ¿Cuántos hemos puesto, ¿no? Frío en una articulación, el dolor de cabeza, ponete un paño frío, ¿sí? Entonces, para que empiecen a como razonar esas cosas, porque esto es sabiduría que tenían las abuelas. No tenemos que irnos al chosno, esto lo sabían las abuelas, ¿no? Y después de alguna manera es como que no, ahora
Si no toma el último antiinflamatorio súper que salió, que sale $2.000, no. Tenemos muchas herramientas en casa para este tipo de dolores, ¿sí? Bien, vamos al próximo. ¿Te acordás Ah, que pusimos esto? sí. Porque Sí, adentro de este dolor, o mejor dicho, adentro de este momento del dolor, también se nos puede sumar el amigo dolor de cabeza. sí, y ahora me acordé que me olvidé una cosa más, así que después la digo. A ver, ¿querés hablar vos del dolor de cabeza? No, ¿Sí? no, no, te lo Bueno, cedo bueno, entonces, completamente. ¿se acuerdan que este modelo habla de siempre tres, tres actividades sincrónicas, ¿no? La actividad de la psique, ¿no? Que está, cuando está en fase de estrés, está preocupada por el problema. Cuando está en fase de alivio, de repente hay una sensación de alivio, literalmente uno ya puede pensar en otra cosa, por ejemplo, preocuparse por sus síntomas, si quiere. En el cerebro, donde están todos estos centros de control de los tejidos, que les están diciendo al tejido, hace esto o deja de hacer esto, y en el tejido, ¿sí? Entonces nosotros habitualmente lo que vemos es lo que ocurre en el tejido, o sentimos o percibimos lo que ocurre en el tejido. Pero de acuerdo a, digamos, la intensidad o el grado de estrés que cursamos, también hubo una adaptación en ese tejido a nivel del foco de Hammer, ¿no? El foco de Hammer, si quieren que les diga qué es, el foco de Hammer es un centro de control cerebral que fue activado por un DHS, o sea, por un shock biológico, ¿sí? Eso es lo que llamamos foco de Hammer, ¿sí? No es que nosotros, los focos, si nos hacen una tomografía en cualquier momento y lo mira Alejandro Lisa, probablemente nos encuentra varios, que estamos resolviendo o que tenemos activos, y está bien, es como uno vive, hay que vivir así, hay que vivir resolviendo problemas, porque a eso vinimos, pero a veces es una situación particularmente intensa y después, bueno, alivia. En el momento del alivio, así como se llenó de líquido la zona del tejido, tiene que entrar líquido en el foco de Hammer, ¿sí? ¿Y qué pasa con él? ¿Qué problemita tiene el cráneo? Tiene lugar, ¿sí? Entonces, esa compresión presiona contra las meninges, hace que levemente aumente el volumen. Y eso genera el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los dolores de cabeza son de alivio. Son cuando justamente ya estoy en la etapa de resolución, ¿sí? Y suele aliviarse después de que hago un buen PIS, que sería después de la epicrisis, ¿no? De ese momento donde la situación se terminó de reparar y se hace la prueba de arranque, ¿no? La epicrisis que saca el líquido de los tejidos a nivel, ¿sí? Tanto tisular periférico como tisular central, ¿sí? Algo que yo me olvidé de hablar, que como venía amenazando con que iba a hablar, pero no lo hablaba, es el tema del programa de túbulos colectores renales, ¿se acuerdan? También llamado el prófugo, ¿sí? Este programita, muy, muy arcaico, muy primitivo, que lo tuvimos para poder salir del agua, ¿sí? Como seres evolutivos, básicamente, ante una situación donde yo me siento como pez fuera del agua, ¿sí? Decimos prófugo, abandono, existencia, ¿no? O sea, perdí referentes, estoy lejos de mi manada, siento que mi vida corre riesgo, ¿sí? Siento que no estoy en un lugar donde me siento segura, cualquiera de esas cosas. Este programa retiene líquido, ¿se acuerdan? Retiene líquido y retiene proteínas, ¿sí? Retiene cositas por las dudas para que sobrevivamos hasta que volvamos a sentirnos seguros, ¿sí? El gran problema que tiene este programa, que es un programa de estrés, ¿sí? Es que hace que el cuerpo tenga más líquido de lo habitual. Y imagínense a dónde va a ir más líquido también. A las reparaciones, ¿correcto? Entonces, eso puede complicar algunas reparaciones o aumentar el dolor y ciertos síntomas, ¿sí? Digamos que una de las cosas que a uno más le interesa cuando uno quiere trabajar a través de este modelo o complementando con este modelo es tratar de desactivar lo más posible este programa, porque sabe que lo que puede hacer es hacer todo mucho más doloroso, más complicado,
¿sí? Y a veces hasta más peligroso, digamos, ¿no? A ver, el prófugo, siempre que estamos un poquito en disconfort, todos activamos un poquito el prófugo, ¿no? No vamos a decir que no. Yo lo activo todos los días, y me doy cuenta, porque llego a mi casa y siempre me estoy haciendo pis encima, y hace 5 minutos yo caminaba por la calle y estaba perfecta, ¿sí? Entonces, claramente, cuando volvemos a nuestra pecera, todos es como que si teníamos un poquitito activado el tema, desactivamos rápidamente, ¿no? Porque es literalmente, cuando volvés a tu casa, desactivás completamente porque ya te sentís en tu lugar seguro. Y van a ver que a veces hay lugares donde van y hacen muy poquito pis, ¿no? En el avión. En el avión, ¿quién hace mucho pis en el avión? Nadie hace más. Yo, cuando me bajo del avión, y no le tengo miedo a volar, es como uno está, no sé, yo porque siempre bajo turista, por ahí los que viajan en primera no activan nada, pero entre que no entro en el asiento y todo eso, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con retener líquido, y bueno, y entonces, obviamente que cuando el prófugo está activado, el dolor de cabeza es mucho más intenso, todos los dolores son mucho más intensos, y uno tiene que buscar llevar a esa persona a que se sienta, bueno, tranquila, segura, ¿sí? Y entonces eso, después una buena, un buen pis, y eso ya mejora un poco, ¿sí? Otra cosa es, esto lo había mencionado el otro día Luis Felipe en un vivo, y lo quiero recalcar, es, en una época hinchaban mucho con que la gente que no, porque si está con el prófugo no le hagas tomar mucho líquido, uno tiene que tomar el líquido que necesite, ¿se entiende? O sea, porque para el cuerpo estar deshidratado también es estar en riesgo y lo hace retener más líquido. Así que no es que, porque está reteniendo líquido no puede tomar líquido. No, no, no. Lo que yo no voy a hacer es por ahí pasarle líquido por vena, pero sí darle líquido por boca, porque el cuerpo va a absorber lo que necesita y va a estar tranquilo pensando que no le falta líquido, ¿sí? No estamos en el medio del desierto. Entonces, no volverse como, no vamos a decir hamerianos estrictos, porque Hammer nunca dijo que no tenían que tomar agua las personas que tenían activadas este programa y que estaban con por ahí procesos muy intensos. Lo que él siempre dijo es, bueno, precaución con el tema de poner una vía y no medir la cantidad de volumen que se le pasa a esa persona, pero por boca se puede tomar todo el agua que quieren. Por ahí me puse un poco técnica, pero por las dudas, no vaya a ser que alguien se ponga ya a decir, bueno, no, cuando hay dolor de cabeza no se puede tomar agua. Sí se puede tomar agua, ¿sí? Lo que está bueno para el dolor de cabeza es el café, bien concentrado, porque eso puede aliviar un poquito. Pero bueno, por ahí viene el dolor de cabeza, esto ya lo vimos, ya hablamos de las contracturas, de todo eso, y obviamente que todo el dolor inflamatorio mejora con cualquier antiinflamatorio, por supuesto, ¿no? Ujú. O sea, eso me parece que todo el mundo es experto en antiinflamatorios. Bueno, con respecto al foco de Hammer, la Perdón. otra cosa es que, bueno, estas imágenes que ustedes pueden ver ahí, no sé si las logran ver, la de la izquierda y la de la derecha, estas imágenes a veces son descritas como otras cosas, como otros hallazgos en la medicina hegemónica, ¿no? Y la verdad es que cuando uno observa algunas características de las imágenes, no tiene mucho sentido pensar que, por ejemplo, la imagen de la derecha, ¿sí? La que tiene como el arito, ¿sí? El café también alivia las migrañas. Podría, hay que probarlo. A veces las migrañas son muy intensas y con el café solo no alcanza. De todas maneras, las migrañas suelen ser un programa biológico especial, ¿eh? Ujú. O sea que ahí hay que trabajar en eso. ¿Ven ese aro que se ve como más blanquito? ¿Sí? En la de la derecha. Bueno, si esto lo encuentra por ahí en la medicina hegemónica, dice, esto puede ser un tumor cerebral. Pero en general, si lo pensamos, los tumores tienen que crecer de adentro para afuera, ¿no? Entonces, cuando uno mira esa imagen, pareciera que la parte más sólida está afuera, ¿no? Y como que eso va a ir. Entonces, bueno, vamos a decir que este modelo pone en duda un poco esos hallazgos, porque considera que muchas veces eso que se interpreta como tumor o metástasis realmente tiene que ver con ese foco de control. Porque si estamos viendo un proceso intenso en la periferia, tiene que haber un centro de control, ¿sí? O sea, las reglas de este modelo es que nada en la biología hace las cosas sin control cerebral. Nosotros no podemos hacer nada sin que la CPU dé la orden, ¿sí? Ningún tejido se puede mandar solo, ¿eh?
El único tejido que sospechamos que puede hacer cosas solos, y sospecho porque Hammer no habló de esto, y sospechamos con Tani, es la placenta. Nosotros creemos que la placenta puede hacer cosas solas, pero tampoco estamos seguras. Pero nos imaginamos que sí, que la placenta podría. Pero después el resto de los tejidos siempre, siempre tienen que ser comandados. Y esto es algo que ellos eligieron subordinar su soberanía a un centro de control, ¿sí? Para que justamente trabajaran siempre en equipo, que no hubiera órdenes cruzadas, ¿sí? Entonces, bueno, trabajan de esa manera, siempre en orden, dan la información que necesitan y hay siempre un feedback y un control desde arriba. Bueno, vamos a este. Este es el dolor que es el mayor desafío, realmente, el dolor sensorial. El dolor sensorial no es un dolor inflamatorio, y tampoco lo puedo totalmente separar del dolor de alarma, pero es como una alarma que no se apaga nunca. ¿Se entiende? O sea, es como una alarma que se prendió y no se apagó más. Y esa hornalla a la que yo me acerco la mano no está más, pero sigue estando. De alguna manera se activó, se adaptaron ciertos tejidos con un sentido de extender esa sensibilidad por las dudas, porque hace falta, porque es necesario. De alguna manera lo podemos explicar, yo muchas veces me lo imagino como una especie de radar o como una especie de campo, ¿no? Como cuando yo era chica, me acuerdo que hablábamos de los campos de fuerza, no sé por qué, me acuerdo que una vez yo quise matar a un mosquito y no se murió, y el hermano más chiquito de una amiga mía dijo, uy, tenía campo de fuerza, porque le pegué y no se murió el mosquito, salió volando. Entonces, es como que yo me lo imagino así. El dolor sensorial me lo imagino como esto está dirigido a una parte muy particular, a unos tejidos que son, que recubren los huesos, que recubren los músculos, le decimos periósteo, fascias, ¿sí? Que son muy, muy ricos en terminaciones nerviosas y que de alguna manera tienen memoria una memoria vivencial. Entonces, ante ciertas situaciones, pueden activar como este campo de fuerza, como le digo yo, ¿no? Y de ahí en adelante están esperando a ver si aparece ese depredador nuevamente, pero están todo el tiempo sensando, y por lo tanto, si esa necesidad de sensar excede el umbral, aparece dolor, o están queriendo encontrar ese miembro de la manada que se perdió, ¿no? Sería como querer salirse un poco del límite de la piel a ir un poquito más allá. No sé si se entiende, porque yo a veces digo que el dolor sensorial es algo que yo lo puedo sentir cuando hablo con una persona, ¿no? Cuando una persona me cuenta que no le arde, que no le pica, pero que siente como una quemazón, como un dolor que es sordo y continuo, ¿no? No es un dolor caliente, ¿no? Como es un dolor frío, es un dolor que está todo el tiempo ahí, que no aumenta la noche. De hecho, a veces es peor durante el día, porque como es un dolor de estrés, como es un dolor de antenas preparadas, está mucho más activo cuando yo estoy despierto, porque son las mayores posibilidades de que se me presenten las amenazas de la memoria, ¿sí? De lo que me pasó antes. Acá, en este dolor sensorial, ponemos al reumatismo, a la fibromialgia, a la vulvodinia, ¿sí? Estos dolores que son como nuevos, ¿no? O sea, no estaban muy... El reumatismo por ahí sí, porque uno lee una novela de Agatha Christie hablando de reumatismo, pero la fibromialgia es relativamente nueva, la vulvodinia también es relativamente nueva, ¿sí? Y son estos dolores que no alivian con antiinflamatorios. ¿No? Antiinflamatorios ni se enteran. ¿Por qué? Porque no son inflamatorios, no son de reparación, son de alarma. Son de, tengo que estar todo el tiempo preparado para poder sensar si voy a encontrar esa persona perdida o si tengo dolor en las piernas, con frío en una parte, calor en otra, pareció... después lo leo bien, discúlpame. Apareció después de la muerte de mi madre. Bueno, ¿no? Justamente. Entonces, son dolores que tienen que ver con separaciones brutales o ganas de separarme brutalmente de algo, ¿no? O sea, son esos dolores. Y tienen mucho que ver con eso. Nosotros siempre decimos con Gloria, las fases del periodo tienen memoria,
¿no? Es como que activan esa memoria dolorosa, ese gran dolor que sufrí, es como que nunca lo puedo terminar de cerrar. Es como que están ahí para avisarme que yo eso lo viví, ¿no? Y para cuidarme, para que no se me vuelva a repetir. Yo te voy a avisar antes, o te voy a buscar al miembro perdido hasta las últimas consecuencias. ¿Se entiende? O te Entonces, voy a hacer correr hasta que te salves, hasta que te ¿no? salves, tal O te cual, ¿no? voy a hacer, si el otro dolor es un dolor consecuencia de, este es un dolor herramienta para. Claro. Es un dolor que sirve para algo. Entonces tenemos que ver qué es lo que el cuerpo está pergeneando ahí atrás, de qué tenemos que buscar, de para dónde tenemos que correr, de qué tenemos que recordar. Perdón. No, no, es perfecto, perfecto, me encanta. Es un dolor herramienta, ¿no? Es justamente. Y este tipo de dolores en general los manejamos al revés, ¿no? Con herramientas que relajan a la persona, que le bajan el nivel de estrés, que no tienen nada que ver con los antiinflamatorios. Usamos más, seguramente oyeron hablar de pregabalina, amitriptilina. Usamos ese tipo a veces podemos, estos dolores mejoran con calor, mejoran con abrazos, mejoran con amor, mejoran con justamente sentirse seguro, sentirse tranquilo, ¿sí? Obviamente que el dolor inflamatorio, si yo me siento insegura, empeora porque tengo túbulos colectores, ¿no? Pero es por otro mecanismo. A ver, vamos a decir una cosa, está bien claro, todos los dolores disminuyen si uno está acompañado, ¿sí? Porque es así, porque somos animales de manada y estar en una manada es lo que mejor nos hace, ¿sí? Hay un dicho que dice, tristeza compartida duele la mitad y alegría compartida es el doble, ¿no? Y es así, para los humanos funciona así y para la mayoría de los mamíferos superiores funciona así, ¿sí? Entonces, bueno, esto en relación al dolor sensorial. Después, si quieren hacer algunas preguntas, yo sé que es un tema un poquito más difícil. Para nosotros, este modelo fue lo que más nos sirvió para poder empezar a trabajar en dolor sensorial, porque si no, desde la medicina hegemónica, lo único que hacíamos era aliviarlo. Y ojo, es re importante aliviar el dolor, porque un dolor inflamatorio crónico me puede llevar a un dolor sensorial, porque yo puedo querer separarme de algo que me duele todos los días de mi vida, ¿sí? O sea, entonces hay como un interjuego. A veces se empieza en un programa y después en la línea de no poder resolverlo o de los miedos que se plantean o lo que sea, aparece otro programa y ese primero ya no está más, ¿sí? Entonces, pero bueno, de alguna manera entender para qué está cada dolor, el sentido biológico, a veces nos permite o ayudar a que ese dolor cumpla su sentido biológico y por lo tanto pierde su necesidad, o, bueno, en algunas situaciones no se puede hacer que cumpla su sentido biológico, y entonces, bueno, tratar de ayudar a esa persona que no necesite más, poner en marcha ese programa biológico para poder suplir esa necesidad que tiene, ¿sí? Ayudarla desde otra manera. Siempre aliviando el dolor, eso sin duda, pero no evitando volverla esclava de una medicación por el resto de su vida, porque eso significa que no la pudimos sacar de ese programa, o no la pudimos ayudar a que no lo necesite más, ¿sí? Pero de vuelta, todos estos programas, lo primero que tenemos que entender es que vienen acá para ayudarnos, ¿sí? Siempre, para que sobrevivamos. Bueno, Eli, antes de pasar al sensorial, me gustaría que nos regales una palabrita más sobre la memoria, los temas de memoria en esta parte. Ok, sí. Bueno, en general, en este tipo de dolores, muchas veces vienen acompañados con disfunción de la memoria. Y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con el tratar de, digamos, no sufrir esa pérdida, ¿sí? Esa separación. Eh, Yo el otro día hablaba con Gloria con el tema de mi perra, cuando yo la iba a buscar de los pensionados y mi perra no me reconocía los primeros 5 minutos, ¿no? Y de repente me reconocía, porque había estado separada de mí un mes, ¿no? Entonces, ese tipo de programas, ese tipo de recursos de la biología, tienen que ver con, nuevamente, ¿no? Asistir al individuo a que
supere mejor ese obstáculo, ¿sí? Porque justamente las separaciones o la idea de que me persigue un depredador son cosas que pueden afectar tanto nuestra vida cotidiana que es mejor no acordarse, ¿sí? Es mejor tener un poco de pérdida de memoria, ¿sí? Estar como un poquito más Esta disperso, pérdida de memoria es de memoria actual, de a memoria corto plazo. reciente, ¿no? Es la típica de, che, ¿para qué vine a la cocina? O no sé si les pasa, ¿no? Como abrí la computadora, ¿qué era lo que yo iba a hacer acá? Ese tipo de memoria. Por supuesto me acuerdo perfecto cómo estoy, cómo soy, cómo me llamo, cuántos hijos tengo, eso no está en juego. Es esta de, no me acuerdo lo que hice ayer y anoche, eso, ¿no? Corto plazo. Yo justo este viernes en el consultorio vi a una señora que me consulta por esos dos síntomas, ¿no? Por un dolor, digamos, del estilo fibromialgia y pérdida de memoria. Las dos cosas juntas, ¿no? O sea, que estaban exactamente combinadas y una, de alguna manera, estaba suplementando a la otra, ¿sí? Tenemos cosas para trabajar, pero el tema es que es misericordia de la biología. O sea, para que de alguna manera suframos menos. Y es temporal. Y es temporal. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Bueno, Epicrisis. porque pusimos para hablar de las epicrisis. Sí, Bueno, epicrisis. Después volvemos para acá, pero básicamente usted está aquí, ¿no? Este es el punto epicrisis en la brújula de Hammer. Después lo volvemos a mostrar. bueno, volvé un segundito, así hablo brevemente, porque así ya lo... Bueno, dale. Bueno, entonces, Perfecto. la epicrisis, ¿se acuerdan que nosotros tenemos la fase activa que comienza con el DHS o shock biológico, esa situación, como dijo Gloria, ¿no? Inesperada, percibida como dramática, vivida en relativa soledad o difícil de expresar. Nos ponemos en movimiento, entramos en estrés prolongado hasta que podemos encontrar una solución a ese conflicto, ¿sí? Eso es lo que llamamos fase activa, ahí ya sabemos, tenemos miles de cambios, estamos rompiendo, y después viene la conflictualisis, o sea, o solucionó el problema, o perdió relevancia, o vino un problema más grande, lo que sea, pero esa situación ya no es, digamos, fundamental para mi supervivencia según mi percepción, ya está, eso está resuelto, entramos en reparación. Viene la fase, la PSLA, postconflictualisis A, que es esta fase inflamatoria, donde hablamos de estos dolores que aparecen, y en la fase más profunda de la PSLA, el momento más profundo, ahí comienza la epicrisis, comienza yo le digo la puesta en marcha, ¿no? No sé cómo sería, Gloria, desde el punto de vista de obra, en qué momento vos decís, qué palabra, qué término se usa cuando se terminó de hacer la construcción, lo único que faltaría son las terminaciones finas en el medio. Que vos decís, a ver, prendan toda la luz, a ver si las conexiones, prende el gas, a ver si no pierde. Bueno, básicamente eso se Es llama. eso. O Empezás a sea, abrir las canillas a ver que funcione exacto. todo, prende La todo. epicrisis se encarga de eso, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver si lo que hicimos alcanzó. Si ya está, si no hay que hacer nada más. Para mí, sería el sinónimo en el taller cuando te dicen ponerlo en marcha. A ver, ponerlo en marcha. No arranca, bueno, vamos de vuelta. Si arranca y va bien, pasará a la última etapa. Está ¿Sí? buenísimo el ejemplo que diste, porque es esa prueba todavía en el medio del quilombo de la obra, ¿eh? Y una vez que yo paso la prueba o no la paso, voy a todavía seguir teniendo que hacer más obra, ¿no? Y Exacto. todavía el auto está desarmado en el taller, no está para que te vayas arrancando y te vayas, ¿eh? Estamos Exacto. todavía, sí, Pero estamos lo claro es que ya pasaste lo más importante, o sea, lo más fundacional. Si uno pasa la epicrisis, vamos a decir, ¿saben por qué esto es genial, no? Y yo digo la sabiduría de las abuelas. ¿Se acuerdan que decían, enfermo que come no muere? ¿Se acuerdan? Bueno, después de la epicrisis viene el hambre. Si vos pasaste la epicrisis, que es el momento más álgido del programa, el más intenso, el más importante, ya está. Enfermo que come no muere. ¿Sí? O sea, significa, ¿por qué? Porque la mayoría de los eventos más complicados, esos que vemos, uy, tuvo una CB, ¿saben qué son? Epicrisis. El infarto es una epicrisis. ¿Sí?
un cólico, una torsión, hay distintos tipos de, los calambres, una convulsión, todas esas son epicrisis. Un vómito. Un vómito, si pasamos esa etapa y alcanzó, o sea que el cuerpo no tiene que volver atrás, volver a inflamar, volver a hacer una epicrisis, ¿sí? Si el motor arranca y arrancó bien y los arreglos que hizo la biología fueron los adecuados, listo. Ahora a descansar y a morfar. Básicamente, ¿qué aparece? Mucho cansancio y hambre. Te querés comer la heladera. Ya estás en lo que se llama PCLB. ¿Sí? Ya está. Bueno, entonces, ejemplos de epicrisis, que son dolorosas las epicrisis, ¿sí? Tenemos, ya les dije, es ese momento donde la puesta en marcha, fundamentalmente la función de la epicrisis es sacar edema, sacar líquido de los tejidos. El más importante es sacar líquido de acá, ¿sí? Ya dijimos entonces que el sentido biológico es muy importante la epicrisis, pero uno puede modular la intensidad de la epicrisis, porque hay algunas epicrisis que pueden ser complicadas, ¿sí? Ahí, por eso, esto es medicina, ¿sí? Hay epicrisis y epicrisis. Pero la gran mayoría las tenemos de noche durmiendo, porque es el momento de mayor vagotonía, y no nos enteramos. Entonces, por ejemplo, tenemos caída del azúcar, que es muy común en ciertas epicrisis. Pero no nos enteramos, estamos durmiendo, ¿sí? A veces puede haber que haya una pesadilla, o puede ser que haya un sudor, ¿sí? O puede ser que después de la epicrisis nos levantamos a hacer pis. Y a comerte una cucharada de dulce de leche. O a comerte una cucharada de dulce de leche, que te agarra el antojo por algo dulce a la mitad de la noche. Pero fundamentalmente, el mayor testigo de una buena epicrisis es, ay, doctora, me levanté a las 3 de la mañana a hacer pis. Y yo, ¿sabes lo que digo? Descorché un champán. Muy bien. Porque el arreglo que hiciste fue fantástico arreglo, ¿sí? O sea que ahora que ya nos empieza a pasar, que nos estamos levantando más a la noche, es probable, la caída al vacío en la cama, ¿sí? Sí, re. Es probable que estas levantadas más frecuentes a la noche tengan que ver con ¿qué? Que durante el día estamos más estresadas, digamos, usamos más nuestros tejidos, porque nosotros durante el día lastimamos nuestros tejidos de alguna manera. Es como que los estamos usando, ¿no? Y a la noche los tenemos que reparar. Cuanto más intensas sean las reparaciones, bueno, más líquido vamos a eliminar después. Entonces, si nos tenemos que levantar 2 veces a hacer pista a la noche, bueno, festejemos que tenemos un flor de taller que labura toda la noche y listo. Digamos, no hagan esas pavadas de, no voy a tomar agua. Tomen agua. Y si se tienen que levantar, se levantan. Es simplemente que repararon bien, ¿sí? A ver, no se tomen 1 litro de mate antes de ir a dormir, porque obviamente van a ir a hacer pis a la hora. Pero lo que yo digo es, si habitualmente toman agua con la cena, después toman un tecito, lo que sea, eso no se lo tienen que frenar, digamos, porque probablemente la cantidad de pis que hagan va a ser la misma, ¿sí? Después. Y entonces, acá tenemos ejemplos de epicrisis. Dijimos infartos, los cólicos, que son espasmos del músculo liso, puede ser del intestino, puede ser de las vías biliares, puede ser del útero, ¿sí? Todos esos son epicrisis, ¿sí? Los calambres musculares, las convulsiones, el estornudo, el vómito, bueno, todos esos son epicrisis. Listo. Aquí tenemos eso. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la fiebre. ¿Querés que hable yo? ¿Querés hablar vos, Glo? ¿Cómo querés que hable? Dale. Sí, Bueno, sí. Entonces, acá les vamos a tirar una reposta. Primero de todo, sabemos que la fiebre es el asadito, como dice Matelda, de los obreros. Yo le digo, es la música, es la banda de sonido que necesita cada microorganismo. Imagínense que ustedes ¿se acuerdan que nosotros, por la 4ª ley, sabemos que los microorganismos son nuestros microcirujanos, son nuestros plomeros, electricistas, como les quieran poner? Pero básicamente son los que vienen a arreglar, a colaborar en ese arreglo del tejido. Si tienen que demoler, porque son tejidos antiguos que aumentaron la cantidad de tejido y tienen que demoler, bueno, van a demoler. Y si tienen que construir, porque en la fase de estrés el sentido era perder tejido, van a construir, ¿sí? Pero cada microorganismo
necesita un ambiente para trabajar, si no, no va. Yo uso mucho la metáfora de la cumbia, la música tecno, la música ochentosa, lo que sea que le gusta a cada microorganismo, ¿sí? Y entonces, esa temperatura que está muy asociada también al pH, ¿sí? Es la que le pone el cerebro a través de un centro que está en el hipotálamo, que gestiona qué temperatura tiene que tener ese tejido. ¿Para qué? Para generar el trabajo microbiano que necesita. En general, los hongos y las micobacterias trabajan en promedio hasta 37,5. Más no, ¿sí? Necesitan una temperatura de hasta 37,5. Entonces, esa famosa febrícula es arreglo de tejidos viejos, ¿sí? Esa que, no, tengo 37,2, tengo 37. Genial, estás arreglando tejidos antiguos, ¿sí? Fundamentalmente derivados de endodermo y de mesodermo antiguo. Ahí es donde trabajan entonces los hongos y las micobacterias, que son bacterias que se parecen a los hongos, y por eso se llaman micobacterias, y bien antiguas. Después tenemos... Y ahí, perdón, Feli, que te interrumpa, y ahí en general enganchamos los sudores nocturnos. Están los sudores nocturnos, correctísimo. Las micobacterias, cuando se arreglan esas capas, aparecen esos sudores que nos levantamos, tenemos toda la remera mojada, queda la sábana mojada, ¿sí? Que ocurren a la noche, generalmente, o cuando estamos durmiendo durante el día porque estamos en una buena vagotonía, ¿sí? Y esos también tienen que ver con la actividad fundamentalmente de las micobacterias, ¿sí? El único recaudo que hay que tomar en ese momento es, en el momento que vuelve al hambre, una dieta rica en proteínas. ¿Por qué? Porque las micobacterias tienen un metabolismo muy proteico y entonces trabajan, digamos que, utilizando mucha fuente proteica. Entonces tenemos que reponer proteínas al cuerpo, ¿sí? Entonces, en general, nada, si aparecen estos síntomas de febrícula y sudoración nocturna, o los dos, porque a veces la febrícula no nos damos cuenta, pero la sudoración nocturna, de vuelta, descorchan champagne, obviamente, y segundo, pero tomen el champagne después de que terminaron de curarse, porque el alcohol es vagotónico y los va a meter en una vagotonía más profunda, ¿sí? Entonces, tomen el champagne después. Pero, pechuga de pollo, huevo, carne, buenas fuentes proteicas, ¿sí? Para reponer, ¿sí? Cuando viene el hambre, ahí le dará la proteína. Bien, después y si hacen un poquito de pis con burbujas, nada, ni se preocupan. Esa es eliminación proteica, ¿sí? No pasa nada. Después tenemos la temperatura de trabajo de las bacterias, que ya es a partir de los 38 grados, ¿sí? Acá estaríamos en la temperatura de trabajo del mesodermo antiguo y el mesodermo nuevo, ¿no? Ya trabajan a temperaturas un poquito más altas. Acuérdense que las micobacterias también trabajan en el mesodermo antiguo, pero ya empiezan las bacterias más modernas a trabajar acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos temperatura de 38 a 39 grados, ya estamos teniendo tejidos, tenemos que pensar en el mesodermo nuevo, poquito mesodermo antiguo, pero mesodermo nuevo. La característica que tiene la fiebre del mesodermo nuevo, los tejidos de sostén, el mesodermo nuevo está medio por todos lados, que es la famosa que las abuelas de vuelta decían, ¿no? Tiene fiebre, está creciendo. Porque justamente son los tejidos de sostén, ¿no? Lo que están. Por eso yo les digo, mira, Hammer y las abuelas, así, ¿eh? O sea. Por ahí está creciendo grasa, pero por ahí está creciendo. Está creciendo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la temperatura que necesita esta bacteria para trabajar y la fiebre del mesodermo nuevo suele ser bastante irregular, por eso es bastante agotadora, ¿no? Porque sube, baja, es esa que te tapás, te tapás, te tapás, te tapás. Bueno, ahí es porque están participando, probablemente bacterias se están arreglando, trabajando en tejidos del mesodermo nuevo. Pero de vuelta, acuérdense que el mesodermo nuevo está en todos lados, porque justamente son todas las vigas, o sea, no sé, Gloria nos va a decir, pero probablemente son, digamos, estructuras que realmente participan en todos los órganos hay mesodermo nuevo, independientemente de que la función principal de ese órgano no sea la del mesodermo nuevo. Porque, por ejemplo, la función principal de un músculo sí es la de mesodermo nuevo, que tiene que ver con la forma y la aptitud, pero el hígado y el riñón tienen mesodermo nuevo, ¿sí? El riñón tiene mucho mesodermo nuevo, el hígado un poco menos. Pero lo que yo digo es, lo van a ver en todos los tejidos. Por eso tampoco es que podemos decir, esta fiebre de mesodermo nuevo solamente
puede ser de un músculo, de un hueso, no, puede estar en todos lados y puede participar en una fiebre que empezó en 39, después bajó a 38, porque están arreglando los tejidos en distintos tiempos. Acuérdense que como si yo le subo mucho la temperatura, a las bacterias no pueden trabajar. Entonces, el cuerpo tiene que ir como de a oleadas, ¿se entiende? O sea, primero vienen los plomeros, después viene el electricista, no pueden trabajar todos juntos, ¿sí? Pues se mezclan todos, hacen lío, entonces mejor ir en oleadas. Ay, lo tengo a mi perro empujando. Bueno, entonces, y nos queda la última, la capa de la fiebre, que es el ectodermo. Y ese puede llegar hasta 42 grados, ¿sí? Esa es la capa de la fiebre. En el ectodermo no participan microorganismos, ¿sí? Ahí Gloria puso virus, signo de pregunta. Vamos a decir que acá es donde... Es para otra charla, es para otra charla. Otro día, si quieren, hablamos de qué son estas cosas, para pero otra charla. Partículas virales. Pero vamos a decir que el ectodermo es la capa de la fiebre, o sea, cuando un niño está volando de fiebre, está arreglando su ectodermo, un tejido derivado de su ectodermo. Léase a la cabeza, piel, a la cabeza, flor de órgano, ¿sí? O sea, epidermis. Pero hay otras, ¿no? Obviamente tenemos en toda la mucosa faríngea, en el árbol respiratorio, hay ectodermo en muchos lados, pero tenemos que sospechar eso, ¿no? Mucha fiebre, eso es la temperatura de trabajo del arreglo del ectodermo, ¿sí? Y después, bueno, el tema microorganismos para otra charla, pero en principio ya las bacterias no podrían trabajar. A los 40 grados ya no pueden trabajar las bacterias. Tienen que manejarse con otra tecnología, ¿sí? En la capa. Pero bueno, básicamente eso es algo para que ya, esto es como más 5 leyes más avanzado. Pero, bueno, yo en mi casa elijo no tener termómetro, pero para aquellos que quieren me dirán, bueno, a ver, empezar a... Pero acuérdense que la fiebre fantástica siempre me está hablando de un arreglo, siempre. Eso no significa que si a la persona la pone muy molesta uno no la pueda bajar, no estoy en contra, pero la fiebre no mata neuronas, ninguna de esas cosas, por favor. La fiebre es un mecanismo, de hecho, para otras medicinas, por ejemplo, para la naturopatía, es un mecanismo de eliminar toxinas. ¿Por qué? Porque transpiramos. Es una forma de eliminar toxinas. Entonces, la única realmente medicina que quiere bajar la fiebre a toda costa porque le tiene miedo es la medicina oficial, la hegemónica. El resto de las medicinas no creen en bajar la fiebre, creen en soportar. Pero bueno, vieron que con los chicos en general no, ponerlo en la bañadera, que baje naturalmente, o sea, hacen otro tipo de cosas, no van corriendo a tapar la fiebre. Hay cosas que podemos ver en el transcurso de una reparación que hacen pensar que la fiebre fue la causa, ¿no? Por ejemplo, las convulsiones febriles en los chicos. Yo que les dije que las convulsiones son epicrisis. ¿La fiebre en qué parte del programa aparece? En la inflamatoria. Entonces, por eso, por una cuestión temporal, se cree que la fiebre da convulsiones. Pero no es así. La convulsión hubiera ocurrido con fiebre sin fiebre. Obviamente que si yo doy algo esto es muy avanzado, pero básicamente si yo modulo la PCLA, puedo tener una epicrisis más chiquita, ¿sí? Entonces no estamos en contra de hacer que no haya tanto edema para que no haga falta sacar tanto líquido, pero la convulsión no la causa la fiebre, es parte de la epicrisis de ese programa biológico que estaba teniendo este chico, ¿sí? Acá lo No que yo tiene les que ver decía con al principio de todo, explicamos de manera diferente, pero tal vez hasta incluso muchísimo más atinada, algunos fenómenos que para la medicina convencional están todos pegoteada. encascados y no van a debate, ¿no? Ah. Tenemos todas estas cosas y las vemos separadamente. Claro, tiene que ver un poco con esa metáfora de los bomberos y el incendio, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros veamos bomberos siempre en el incendio, no nos tiene que hacer pensar que los bomberos son la causa del incendio. Están ahí, están en la escena del crimen, ¿no? Pero como nosotros entendemos lo que hacen los bomberos, nunca se nos van a ocurrir que son los que vienen y prenden fuego a la cosa. Están viendo apagarla, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado a veces con esas asociaciones que hacemos simplemente por temporalidad o por frecuencia de que estén juntas, ¿no? O sea, ¿sí? Bien. Próximo tema. Bien, ¿querés hablar esto vos? Sí, vos sos experta en esto. Esta Gloria es... Bueno, no hay mucho más para agregar porque lo fuimos desarrollando, pero
Acá pusimos como tips. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos en general siempre, en todo, frente a un programa biológico? Nos tenemos que ubicar en el programa. ¿Para qué hablamos explicando cómo cursa cada programa, qué partes tiene, qué esperar, cuántas fiebres, para podernos ubicar en el programa? ¿En qué programa, en qué tejido? Y luego, adentro del programa, ¿en qué fase estoy? ¿En qué parte de la fase de reparación? Ya tuve la epicrisis, no la tuve, estoy reparando con edema, estoy reparando ya seco, estoy en cicatrización, PCLA, PCLB. Ubicarse en el programa es lo todo para todos los que interpretemos los síntomas desde las 5 leyes. Es muy importante. Ubicarse en el programa también nos va a dar la pauta de si estamos recayendo, si estamos en una recaída, que es lo más frecuente que nos pasa a todos. Es mucho más frecuente tener un programa con recaída, tener un programa con múltiples epicrisis, tener un programa que no termina nunca pasar la PCLB, perdón, no termina nunca la PCLA a pasar a la PCLB, lo más común, es mucho menos frecuente que tener este programa como el dibujito que les presentamos siempre. Así que ubicarse en el programa con la brújula es sumamente importante. Cortar el loop. Bueno, en parte un poco lo que decía de las recaídas, ¿no? Es detectar si yo estoy en recaída, por qué y qué, y cualquier otro tipo de círculo vicioso que se puede generar, no solamente desde el programa, desde el evento, yo digo, no sé, las cucarachas me dan miedo, bueno, hasta que no se vaya la última cucaracha, voy a estar en un círculo vicioso. Pero si estoy en un programa que genera dolor y el dolor me genera otro programa por tener que padecer este dolor, ahí también estoy haciendo un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué es tan importante este modelo? Porque yo puedo entender mis loops, mis círculos viciosos, como si alguien me hiciera un dibujito. Y puedo empezar a reconocer el programa que hice a través del programa, el programa que hice por el shock diagnóstico de lo que me dijeron que tenía, el programa que hice por el miedo, ¿no? Sería como, por ejemplo, el túbulos colectores, que hice por haber tenido miedo. Entonces nos damos cuenta que vamos pegando uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, y qué tengo que hacer yo cada vez que tengo un programa que corra hasta terminar. Entonces, empiezo a hacerlos terminar a cada uno y así voy cortando el loop. Al final me estoy spoileando cada punto con el posterior, o sea, porque ya les hablé de túbulos colectores. Evitar túbulos colectores. Y si estamos en túbulos colectores, tratar de hacer terminar ese programa, ¿no? O sea, bajar el miedo, o sea, sentirme de vuelta en el agua, sentirme en mi casa, sentirme protegido, como dijo Feli, el programa del prófugo. Existencia amenazada, abandono, perdí referentes, estoy fuera de mi manada, estoy fuera de mi entorno, no estoy segura. Todas estas cosas que operan en nuestra psique, si nosotros las enganchamos, tenemos que laburar al toque para cortarlas. Nosotros siempre decimos con Feli esto de te vas a internar, llévate tu almohada, llevar los hospitales que te permiten los perros. Son recursos de primer orden casi, ¿no? Hamerianos, totalmente, para evitar sentirnos como pez afuera del agua. Bajar el miedo, bajar el miedo. No tengo mucho más para decir. Y obviamente, como dijimos en toda la charla, si hay dolor y el dolor molesta, aliviarlo. Con plantas, con yuyos, con remedios, con lo que compremos en la farmacia, con lo que sea, pero sabiendo qué le ponemos en cada cosa. Pero fundamental, aliviar el dolor. Porque obviamente al final todo se trata de también terminar operando sobre la percepción del dolor. Y una cosa que a mí me gustaría agregar acá en que no sé por qué no lo pusimos antes, es agradecer. En este caso puntual, siempre que llegamos a esta parte en la consulta queda como refumado, pero a mí me gusta, ¿no? Agradecer
al programa, en realidad en este caso sería directamente agradecer el dolor, que como ya vimos, se presentó para protegerme. Por alguna razón en fase activa, por otra razón en fase de reparación, pero claramente si está el dolor es parte de un programa biológico, si está el programa biológico es porque vino para ayudarme a sobrevivir, si estoy en programa estoy vivo, no muerto, si estoy en dolor estoy vivo, no muerto, entonces si yo desando toda esa cadenita, termino pudiéndole agradecer al dolor y hasta incluso por ahí comprender su sentido biológico. Entonces es muy importante cuando uno desande y reconoce por dónde vino la mano, poder terminar también como reconectando esto de atrás para adelante, así como decimos las células escuchan lo que pensamos, bueno, listo, entonces yo también agradezco al programa biológico desde mis pensamientos, como para hacer el camino inverso desde la psique hasta el órgano, pasando por el cerebro y, y reconocer realmente esto que pasó. No sé, Feli, si... Ah, esperen. No sé, Feli, si querés agregarle alguna más a la... No, Bueno, bien, está fantástico. bien. Bueno, vamos a abrir a las preguntas de ustedes. Para eso vamos a dejar de grabar. Y bueno, acá nos despedimos entonces de la gente que nos va a estar mirando después en el video. Hasta el próximo video.